Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 89 titulado Un mal negocio. Vamos a leer en esta ocasión Éxodo capítulo 22 versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor en Éxodo 22 del 1 al 4. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Mis hermanos, estamos estudiando el libro de Éxodo ya hace bastante tiempo y a través de nuestro estudio hemos visto a Dios como soberano, como redentor y como juez. Por eso es el lema de nuestro estudio, porque vemos allí esos atributos resaltados en medio de todo el libro de Éxodo. Y hemos avanzado hasta el tiempo en donde Dios le da la ley a Moisés. Vimos en el capítulo 20 los 10 mandamientos y ahora estamos a partir de los 10 mandamientos. Comienza el Éxodo a hablarnos de algunas leyes casuísticas, que quiere decir leyes para cada caso, ¿cierto? Y lo que es este segmento de leyes, pues es una ampliación de lo que es la ley de los 10 mandamientos que vimos en Éxodo 20. Hemos hablado de leyes para el sacrificio, leyes relacionadas con la esclavitud, las leyes contra el asesinato, leyes que hacen responsable al hombre por sus acciones. Y hoy comenzamos una serie de mandamientos acerca de la propiedad privada que va desde el versículo 1 de este capítulo 22 hasta el 15. Los versículos que estudiaremos en este día son mandamientos que Dios dio contra el robo. Y pues nosotros podemos recordar que el robo es un crimen tan antiguo como el pecado del hombre y consiste en apropiarse de una cosa que pertenece a otra persona sin permiso ni derecho. Es obviamente un acto de injusticia porque pues estamos quitando a nuestro prójimo algo que es de él, ¿cierto? Algo que le costó su trabajo, le costó esfuerzo. Y cuando estamos hablando de robo estamos viendo que es una injusticia, le estamos quitando a alguien lo que Dios le dio, lo que es provisión para él, y hoy vamos a hablar acerca de este tema. Recordemos que en el 8º mandamiento el Señor ya había hablado del robo, ya había prohibido el robo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué están estos versículos aquí? ¿Qué son estos versículos? Estos versículos vienen a hablarnos del castigo que merece una persona por cometer el robo, ¿cierto? ¿Qué castigo se imponía a la persona que robara, ¿cierto? Y aquí nos amplían ese tema del robo y nos dicen en diferentes situaciones cómo debía pagar el ladrón. Es curioso, mis hermanos, que cuando nosotros vamos a estudiar precisamente esos castigos, no encontramos aquí la cárcel, ¿cierto? Ninguno de los delitos aquí encontramos la cárcel. Hablando del robo, no hay ninguna llamado a que la persona sea llevada presa. ¿Por qué no? Porque pues obviamente en ese tiempo la cárcel no existía. Ese concepto de encerrar a una persona durante un tiempo con todos los gastos pagos no existía en el tiempo de Moisés. Habían otros castigos y hoy vamos a precisamente explorar estos mandamientos de cómo Dios imponía estas leyes para que las personas se abstuvieran de estos pecados, conocieran su voluntad, se abstuvieran de estos pecados, y si alguien los cometía, pues tenía que pagar por ese hecho. Este texto que vamos a estar estudiando hoy, pues nos habla de 3 formas en que el ladrón podía llegar a ser castigado en el caso de que cometiera este crimen, las cuales nos recuerdan que el robo, además de ser una injusticia contra nuestro prójimo y de ser un pecado contra Dios, pues como dice nuestro título, es un mal negocio, ¿no?
es un mal negocio, es decir, no va a salir nada bueno de esto. Y vamos a ver esos castigos, ¿no? Eso que la Biblia nos está mostrando de cómo se castigaba la pena y lo que le podía pasar a un ladrón en medio del pueblo de Israel. Lo primero que vamos a ver, nuestro primer punto, es una restitución elevada. Una restitución elevada. Y vamos a ver los versículos 1 y 4. Dice nuestro texto en Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Este es el versículo 4, ¿no? Leímos el versículo 1 y el versículo 4. Entonces, en el versículo 1 comienza mostrándonos la primera situación, ¿no? ¿Cuál es la situación? El ladrón, este hombre, lo que hizo fue robar un buey o una oveja a su prójimo y degollarlo o venderlo, ¿cierto? Cualquiera de estas dos opciones, lo degolló o lo vendió. Para este caso específico, Dios da una ley. Este es un crimen que se cometía en el campo. Si nosotros miramos y analizamos un poco la situación que nos está exponiendo aquí el libro, pues nos está hablando de un crimen que obviamente es cometido en el campo, generalmente lejos del dueño. Pues las personas tenían sus fincas con sus animales y muchas veces del robo el dueño no se percataba al instante, sino con el tiempo se daba cuenta que lo habían robado. Cuando sus empleados iban a hacer sus tareas, pues se daban cuenta que faltaba ganado y este era el caso, ¿no? Este es un crimen, por lo tanto, que se cometía afuera, en el campo, no había gente, no había el dueño y la gente aprovechaba y robaba. Debemos recordar que, como ya hemos visto, la principal propiedad de los hijos de Israel en ese tiempo era su ganado, ¿cierto? Tanto en el desierto, porque cuando las personas están allí en el desierto, lo único que tienen es su ganado, como después cuando tienen su tierra, pues el ganado es una propiedad muy cara, ¿no? Y era una propiedad muy importante, tanto para las labores agrícolas como para la alimentación. Entonces es importante recordar de lo que estamos hablando. No estamos hablando como hoy en día de una mascota, que la gente tiene mascotas, no, sino estamos hablando de una propiedad que para los hijos de Israel era muy importante. En este primer caso, los bienes del dueño son afectados, ¿no? Los bienes del dueño son dañados de alguna manera, ya sea con la muerte del ganado, porque hay el caso del que lo degolló, como también el del que lo vendió. De una u otra forma, los bienes materiales que fueron robados fueron afectados. En esta situación, la ley ordena una multa para el ladrón, ¿no? Entonces, por eso es nuestro primer punto, habla de la multa, ¿cierto? ¿Qué podía pasar con una persona que robara en Israel? La primera cosa que le podía pasar era que lo multaran. Pero bueno, lo interesante de este texto es ver la suma que tenía que dar, en este caso el ladrón, en restitución o en pago al dueño por el crimen que cometió, por el robo. Si lo robado era buey, dice el texto que tenía que devolver él 5 bueyes. Imagínense ustedes, 5 bueyes. Y si era oveja, debía devolver 4 ovejas. Es una suma bastante grande. En los dos casos, la suma de vuelta era mucho más de lo que él se había robado. Mucho más de lo que él había sacado de la finca de su prójimo. ¿No sería injusto y excesivo? Podríamos preguntarnos, ¿cierto? ¿No sería injusto y excesivo que este pobre ladrón terminaba pagando 5 o 4 veces más? ¿Por qué la ley de Dios, que es justa, estipulaba que se pagara el precio más un valor agregado tan alto? ¿Cierto? ¿Por qué la Biblia nos habla de esto? Porque entender esto es importante, porque esto nos va a poder aclarar lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Y ahí es donde es importante el versículo 4. Si nosotros leemos otra vez el versículo 4, dice así: si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Entonces aquí vemos que en este caso el ladrón es capturado con el hurto en la mano y en tal caso la multa baja de precio, ¿sí? Ya no se le cobran los 5
o 4 que se le pedía al principio, sino que simplemente se le está pidiendo que pague el doble. Obviamente, paga más, pero no como en el anterior caso. La diferencia entre un caso y el otro es el daño que sufrieron los bienes del dueño. Ese es lo único que se ve allí. En un caso, en el primer caso donde los bienes fueron robados, el ganado fue o muerto o vendido. Y ese caso se consideraba más grave y hacía que el pago para el dueño fuera mucho más caro. En cambio, en el segundo caso, se captura a la persona que robó y se encuentran los bienes en su mano, por lo tanto pueden ser devueltos y entonces ya la multa no es igual que en el caso primero. La reparación que exige Dios descansa sobre un principio de justicia, mis hermanos. No es algo excesivo ni es algo injusto, todo lo contrario. La reparación que Dios exige es justa. ¿Por qué? Porque el valor de la restitución era proporcional al daño que cometía el ladrón, ¿no? Recordemos que el buey y la oveja en ese tiempo especialmente eran útiles para la supervivencia de la familia, eran muy útiles, ¿cierto? Especialmente útiles en la supervivencia de la familia. Robarlos no significaba simplemente privarlo a uno de un bien, no es como si le robaran hoy en día, no sé, una silla, un sofá o cualquier elemento de la casa, no. Estos eran bienes muy importantes para la vida del ser humano. Las ovejas se reproducían rápidamente y eran usadas no solamente como alimento, sino también por su lana. Como en hacer ropa, por ejemplo, eso era lo que pasaba en ese tiempo. Es decir, antes no era como tan fácil como salir y comprar un vestido, no era tan fácil como ir a la tienda y comprar carne y todo esto, sino que la gente se solventaba de sus cosas, la gente se poseía vestidos y todo esto haciéndolos. Cogían la lana y fabricaban su ropa y todo esto. Entonces, cuando quitaban una oveja, por ejemplo, de la familia, pues estaban quitando algo que era muy valioso para ellos. El precio que se está cobrando aquí tiene que ver no solamente con su valor presente, sino con su valor futuro, con lo que representa este animal para su dueño. En el caso del buey, la ley exigía una restitución mayor todavía, 5 veces más, porque el buey era entrenado para el arado. Recordemos que el arado era cuando ponían un yugo sobre los bueyes y a ese yugo le ponían un arado que lo que hacía era ayudar en las labores agrícolas para que la siembra fuese mucho más fácil. Este animal hacía las veces hoy en día de un tractor. Es decir, el robo que se estaba haciendo era algo que era indispensable para la labor agrícola. Era usado en una cantidad variada de tareas agrícolas como para moler. Entonces, el robo de un buey significaba mucho más que simplemente el robo de un objeto. El buey no solamente valía por su carne y por su utilidad, sino también por el entrenamiento. Recordemos que para que el buey arara, tenía que ser instruido, tenía que ser entrenado y eso requería obviamente un tiempo, requería dinero, requería esfuerzo. Y cuando la ley da esa cifra es porque esa es la cifra que considera Dios justa para todo lo que se robó este hombre, ¿cierto? No solo se está robando un objeto, no se está robando simplemente cualquier cosa, no. Él se está robando algo que es el sustento, el abrigo de las personas y no obstante se está robando un animal en el cual se invirtió tiempo. Si se lo robaba para venderlo o lo mataba, pues obviamente estaban perdiendo no solo el animal, sino su entrenamiento, sino la labor que él cumplía dentro de la finca de estas personas. Entonces vemos que la restitución que Dios está pidiendo al ladrón pues es justa. Por eso la ley exige una restitución mayor. Este es el verdadero principio de la restitución, mis hermanos. Una que sea realmente justa, que cubra el verdadero valor de las cosas. Y eso es importante para nosotros, mis hermanos, porque nosotros tenemos que aprender a ser justos realmente. En muchas de las cosas que nosotros hacemos, tenemos que mirar siempre esta situación, la justicia verdadera, la justicia que realmente es acorde a la situación. Bajo estas condiciones, el robo en medio del pueblo de los hijos de Israel, pues era obviamente un mal negocio. La multa era demasiado elevada y sin embargo,
era el castigo más suave que podía terminar recibiendo un ladrón, ¿no? Esta era un castigo muy, muy alto, podríamos decir. Tener que pagar 4 o 5 veces el valor de un buey o de una oveja, pues obviamente es un valor muy alto. Y aún así, para los casos que vamos a ver y para lo que vamos a estar estudiando hoy, pues este es lo más suave que puede sufrir un ladrón. Es el mejor de los casos, ¿cierto? Que sea multado. Y esto nos enseña muchas cosas. Hay 3 cosas importantes que debemos resaltar en este primer punto que nos está mostrando aquí el Señor. El primero es el hecho de que Dios hace respetar la propiedad privada. Eso es muy importante. Hoy en día hay una polémica, como la ha habido en muchos años, hay unas personas que dicen todo es de todos, ¿cierto? Y bajo el manto de que compartámoslo todo, porque eso es humanidad, eso es algo lindo, pues quieren quitar la propiedad privada, ¿cierto? Quieren que todo sea de todos, pero esa no es una noción bíblica. La realidad es que la Biblia sí defiende la propiedad privada. La Biblia sí dice que cada uno debe tener sus cosas. Es más, la Biblia nos muestra a nosotros como administradores y nos dice que Dios nos da a cada quien lo que Él quiere, ¿cierto? A unos, dice la Biblia, Dios le dio mucho, a otros Dios le dio poco, pero a todos Dios nos dio, ¿cierto? Todos tenemos algo que Dios nos dio. Es desafortunado que el que tiene mucho no quiere compartir, y que el que tiene poco viva, en vez de aprovechar lo poco que tiene, pues viva codiciando lo que tiene el que tiene más. Y por eso, pues, mis hermanos, viene el pecado. Pero la realidad es que todos nosotros, Dios nos ha bendecido con algo, y ese algo lo debemos aprovechar, debemos valorarlo, no debemos estar suspirando, ni deseando, ni codiciando lo ajeno, sino más bien valorar lo que Dios nos dio, disfrutarlo, aprovecharlo. Porque finalmente Dios le pedirá cuentas a cada uno por lo que le ha entregado, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros comprendamos eso, porque esto es un principio básico para que nosotros no estemos codiciando, ni robando, ni haciendo cosas que no debemos. Debemos respetar lo que no es nuestro y no estar codiciándolo. La segunda cosa que vemos aquí es el robo, que el robo representa una injusticia contra nuestro prójimo. Estamos hablando de lo que nos enseña el primer punto, ¿no? Lo primero dijimos que la propiedad privada se respeta. Lo segundo es que el robo representa una injusticia contra nuestro prójimo y exige un castigo. Eso también es muy importante. Es una injusticia contra nuestro prójimo y representa un castigo. Si nosotros robamos algo, estamos siendo injustos, estamos quitando algo que le pertenece a otra persona, algo por lo que luchó, algo por lo que trabajó. Aunque en algunos casos parece que no hubiese justicia, no obstante, nosotros sabemos que Dios está viendo todo y que finalmente Él hace justicia. Otra cosa que podemos aprender en este primer punto es que la restitución debe ser verdaderamente justa, que cubra el verdadero valor de las cosas. Mis hermanos, si cometimos nosotros una injusticia con alguien, le quitamos algo que era de esa persona, pues nosotros debemos restituir, pero de una manera, dice la Biblia, nos está enseñando hoy la Biblia, de una manera que cubra verdaderamente el daño que nosotros hicimos. Si esta persona hubiese recibido por su buey otro buey, pues sencillamente hubiese perdido el entrenamiento que él había tenido, habría tenido que otra vez gastar dinero, tiempo y empleados en entrenar sus animales, y eso hubiese representado una pérdida. Pero Dios hace que la restitución sea justa, y esto nos tiene que enseñar a nosotros, mis hermanos. Esto siempre es así. Restituir siempre tiene que llevar un valor agregado. Un ejemplo es cuando nos demoramos nosotros en pagar nuestras responsabilidades. La realidad en nuestra economía, mis hermanos, quiero que veamos un poquito esto, porque es importante para comprender lo que nos está enseñando el Señor. La realidad de nuestra economía actual es que a causa de la inflación, el dinero cada vez vale menos, ¿cierto? ¿Qué es la inflación? Recordemos que la inflación es, en palabras nuestras, es que las cosas, los productos cada vez suben de precio. Va pasando el tiempo y las cosas suben de precio. Cada año suben de precio los transportes, suben de precio los alimentos. Eso se llama inflación. Y a causa de la inflación, pues el dinero, a medida que pasa el tiempo, vale menos. Un ejemplo es que hace 2 años uno iba a una panadería y pedía 2.000 de pan, y ¿cuántos panes le daban? Le daban 10.
¿cierto? Hoy en día usted va con esos mismos 2.000 pesos a una panadería y cuando compra 2.000 de pan le dan 7 panes, si está de buenas, ¿no? Le dan 7 panes. Es el mismo billete, ¿cierto? Puede que tenga la misma portada, el mismo valor eh, impreso allí en el billete, pero la realidad es que ese billete ya vale menos, ¿cierto? Entonces, quiere decir que el dinero, ese billete perdió su valor, perdió parte de su valor. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Para qué les quiero mostrar esto? Pues que si nosotros nos demoramos en pagar cualquiera de nuestras responsabilidades, sea un servicio, llámese lo que sea, la persona a la que yo le debo pagar está perdiendo dinero, ¿cierto? Entre más me demoro yo en pagar, la persona a la que debo pagarle, pues está perdiendo dinero. Por esa razón, muchas entidades piden un interés por mora. Y eso no está mal, mis hermanos. A veces uno dice, mire, me tocó pagar interés, ¿qué ladrones? Pero la Biblia que nos está enseñando, ¿es un robo que nos cobren interés? No. ¿Es justo que nos cobren interés? Claro que sí, es justo. Entre más nos demoremos en pagar, el valor que está recibiendo esa persona está perdiendo precio, el dinero está perdiendo precio, y pues es justo que la persona reciba a cambio un interés. Entonces, por eso, mis hermanos, esto es justicia. Ahora, obviamente, hay personas que ya se pasan y cobran un interés demasiado alto. Eso es injusto. Pero yo quiero que nosotros veamos la realidad con los ojos de Dios. Si nos cobran un interés cuando nosotros nos demoramos a pagar, es algo justo. Estamos haciendo lo que debemos hacer. Nadie nos está robando, nadie nos está sacando de más. Ahora, sí es cierto que hay personas usureras que cobran más de lo que es justo. Pero mientras que sea lo justo, pagar un interés pues no es nada malo. Es normal y es lo que se debe hacer. El creyente debe ser justo en sus acciones. Por eso nosotros tenemos que mirar esto. Cuando estamos hablando de pagar servicios, de pagar todas estas cosas que pagamos, es justo cuando nos cobran intereses y nos demoramos. Por eso, lo mejor que deberíamos hacer para no pagar interés, pues es pagar a tiempo, ¿cierto? Eso debería ser lo justo. Lo justo es que nosotros paguemos nuestras responsabilidades a tiempo. Entonces Dios nos está enseñando algo que es muy interesante. Es la práctica cristiana, mis hermanos. A veces nosotros llegamos a pensar que el cristianismo tiene que ver solo con la parte litúrgica. Pero Dios nos enseña con todos estos mandamientos que ser creyente, que ser llamado hijo de Dios, nos exige que nosotros vivamos de una manera justa y que seamos justos con lo que hacemos. Si nos demoramos en pagar alguna cosa, algún servicio, alguna responsabilidad, pues es justo que pagamos un interés para que esa persona no pierda valor de lo que nos prestó o nos sirvió, ¿cierto? Sino que esa persona pueda recibir lo que es justo. Obviamente estamos hablando de asuntos de comercio, de negocios, que son muy comunes en nuestra sociedad y que nosotros debemos aprender a ver como Dios los ve. Es justo pagar un precio de más cuando nos demoramos nosotros en pagar nuestra responsabilidad. Entonces Dios nos está llamando a ser honestos, a no demorarnos, pero cuando nos demoramos, pues es justo que la persona reciba el completo. El segundo punto es la muerte, ¿no? Estamos hablando de cuáles son aquellos castigos, a qué podía exponerse una persona cuando robaba en medio del pueblo de Israel. Y lo segundo es la muerte. Vemos los versículos 2 y 3 de nuestro texto, dice así: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Entonces, otro texto que es muy importante para nuestra comprensión de este tema, y es que el segundo castigo que podía llegar a sufrir un ladrón entre los hijos de Israel era la pérdida de su vida. Estos versículos nos hablan del caso de un ladrón que intenta robar una vivienda, pero es descubierto por la persona que está en la casa, la cual reacciona, y cuando reacciona contra el ladrón, pues termina matándole, causándole la muerte. A diferencia del caso anterior, que se presentaba en el campo donde no había gente, donde muchas veces el dueño se daba cuenta del robo ya muy tarde. En este caso, el ladrón está ingresando a la casa,
¿cierto? Es diferente el caso, claro. En este está ingresando a una casa, a una vivienda que está ocupada por personas y pone en riesgo la vida de los que están allí. Esto ya viene a ser un caso diferente. En este caso, pues la ley de Dios absuelve al dueño de casa si era de noche y ya estaba, ya no se veía, ¿no? Entonces Dios dice, si estaba de noche, si él ya no veía nada por la oscuridad, pues obviamente recordemos que en el tiempos bíblicos no había alumbrado público ni nada de estas cosas. La noche era la noche, ¿cierto? Es decir, estaba realmente oscuro. Y Dios dice, en este caso, como él estaba defendiendo su vida y la de su familia y la propiedad, pues en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad y de la confusión, él no era culpado del crimen. El propietario, en esa situación de vulnerabilidad que tenía allí en medio de esa oscuridad, pues resultaba defendiendo su lugar, defendiendo su familia, y eso terminaba siendo lo que conocemos como defensa propia, ¿cierto? Y la Biblia especifica, en ese caso el hombre es inocente. Por el contrario, si era de día, cuando se efectuaba el robo, pues la cosa era diferente. El propietario que buscaba proteger su propiedad y su familia, pues él se encontraba en una mejor situación. Él podía evaluar las cosas, las circunstancias de día. Él podía ver cuántas personas venían, si venían armadas, ¿cierto? Él podía asustar al ladrón. Muchas veces el ladrón piensa que el lugar está solo y cuando se da cuenta que hay gente, pues corre. Podía defenderse o podía pedir ayuda de sus vecinos porque de día ya hay personas que nos puedan ayudar. El ladrón podía ser identificado y demandado, ¿cierto? Muchas veces se podía dejar que cometiera el robo y sencillamente después poner la demanda y acusar a la persona. Ya se podía identificar porque era de día. Entonces, en tal caso, si el propietario mataba al ladrón, ahí sí era considerado un crimen. Era considerado reo de muerte el propietario. Pero la Biblia, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿A qué horas es bueno matar a un ladrón? No. Esa no es el mensaje, no. Lo que la Biblia nos está mostrando aquí, lo que nos está queriendo expresar, es el principio de defensa propia, ¿cierto? El principio de defensa propia. Y esto es muy importante para que nosotros lo comprendamos porque aún en nuestra legislación funciona muy parecido. Solo en el caso que la vida de una persona se encuentre en verdadero peligro de muerte, como en el caso de ser atacado en la noche cuando no se veía absolutamente nada, pues una persona podía defenderse con lo que pudiera, ¿cierto? Tratando de preservar su vida y la de su familia, incluso si era necesario con la muerte de la persona que los estaba amenazando. Es decir, si en medio del forcejeo, si en medio de la situación, la persona terminaba matando al ladrón, pues era justo que lo hiciera porque su vida estaba en peligro. Si no había peligro de muerte, no es defensa propia, ¿cierto? Si no hay peligro de muerte, no es defensa propia. Y la ley no permite que un robo sea vengado con la muerte del ladrón. No lo permite. Hay otros en los que la ley sí permitía que el ladrón, que la persona criminal terminara muriendo. Pero en el caso de un robo a los bienes, la ley no lo permite, sino que la ley dice que el ladrón debe ser juzgado, hay un proceso, ¿cierto? Así que esto era, si el dueño mata al ladrón sin estar en riesgo de muerte, pues esto era una injusticia, porque el ladrón no debía morir. Un ladrón sorprendido en un acto debía ser juzgado por la autoridad y no por el individuo, ¿cierto? Yo no puedo hacer mi propio juicio, todavía funciona así. Yo no puedo coger a una persona que me haya robado y matarla a golpes. Muchas veces cuando alguien comete algo contra nosotros, especialmente en un acto de robo, uno se siente vulnerado y ofendido y nuestro corazón se enciende en deseos de venganza. Y eso es muchas veces lo que pasaba en el tiempo de Israel. Por eso Dios está decretando estas leyes diciendo no es justo que usted mate al ladrón, ¿cierto? No opera así la justicia. La justicia dice hay que llevarlo al tribunal, hay que llevarlo a los jueces, ¿cierto? Y tienen que decretar alguno de estos castigos que están aquí. No es justo que lo mate. Pero
Si su vida está en peligro, ¿cierto? Si usted está expuesto y está en un peligro de morir, pues obviamente se puede defender, y en medio de esa defensa, si lo mata, pues ¿qué se le puede hacer? Es parte de la vida, no se podía hacer algo menor que eso, tocaba defenderse. Entonces la Biblia no nos permite tal actitud de venganza. Solamente en el caso de que la persona esté en peligro de muerte puede actuar en defensa. Eso lo estipula incluso las leyes de nuestra nación. Hay casos donde es defensa propia. Sin embargo, también hay casos donde es pura venganza. Entonces, eso es lo que los jueces tienen que juzgar. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos dejar que juzguen las autoridades, ¿cierto? Eso es dejar que la ley de Dios juzgue, ¿cierto? Cuando la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 19, hay un versículo muy claro que nos dice así. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? No es nuestro deber vengarnos, ¿cierto? Nos hicieron algo ofensivo, que nos molestó, que nos pareció terrible. Sí, pero hay que dejar lugar a la ira de Dios. Dice, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios pagará, Él pagará. Y nosotros como creyentes debemos confiar en esa justicia divina. Y eso incluye la autoridad que Dios pone. En este caso eran los jueces los que debían determinar si el ladrón, cuál era la pena para el ladrón. No podía el dueño de casa sencillamente matarlo de día cuando pudo haber hecho cualquier otra cosa de las que nos es lícito hacer. Entonces, la Biblia nos compromete con la justicia, y esa justicia hay que dejársela a la autoridad. Nosotros no podemos vengarnos de la persona que nos robó. Tenemos que dejar lugar a la ira de Dios. Debemos dejar lugar a la autoridad. Alguno dirá, pero muchos ladrones salen a los pocos días y todo. Eso hace parte de lo que la autoridad debe arreglar. Es cierto, en muchos casos la autoridad, los jueces hoy en día tienen que replantear su justicia, pero eso no me da a mí lugar para tomar yo venganza contra aquel que me ha hecho daño. Entonces la ley condena al ladrón a una multa en el primer caso. En el segundo dice que si el propietario lo mata en la noche en defensa propia, pues no va a ser culpado de asesinato el dueño de casa. Entonces la ley no condenaba al ladrón de los bienes materiales a la muerte. Recordemos que la ley no condena al ladrón de bienes materiales a ser asesinado. ¿A cuál ladrón sí condenaban? Recuerdan que ya lo hemos visto, al que robaba a una persona, pero eso ya es otro caso diferente. El que robaba a una persona, ese sí debía morir, eso ya lo vimos, ¿cierto? Pero el ladrón de bienes no debía morir. Él tenía algunas multas y algunas cosas que se podían hacer con él, pero no debía morir. Ahora, si el ladrón moría por atrevido, ¿cierto? Si el ladrón moría porque el dueño se defendió en medio de su defensa, que no tenía más cómo salvar su vida, lo mata, pues ese viene a ser el castigo para el ladrón, ¿cierto? Es decir, un ladrón en Israel podía terminar perdiendo su vida, y eso en muchos casos sería legal. Si un ladrón entraba en una noche a una casa queriendo robar y el dueño de casa en defensa propia lo mataba, pues la ley lo dejaba libre. Eso es muy importante porque nos muestra, mis hermanos, que nosotros como personas, como creyentes, debemos ser justos en ese sentido. Es decir, nosotros no podemos ni implorar un castigo mayor ni menor, porque en los dos casos sería injusto. Muchos quieren que el ladrón sea asesinado, lapidado, todo esto, pero la Biblia dice no, hay un castigo proporcional para cada cosa. Por eso es tan importante dejar lugar a la ira de Dios, a la justicia, ¿cierto? Miren los casos que tenemos hoy en día en Colombia, lo que está pasando ahorita en Colombia. La gente actúa de una manera terrible, juzga de una manera terrible el pecado de otros, ¿cierto? Pero cuando es el nuestro propio, ahí sí ya somos de los que piden misericordia. Pero cuando es el pecado de otro pedimos justicia, de que la ley sea implacable. Pero cuando somos nosotros sí pedimos misericordia. Y es lo que por eso en nosotros no está el juicio. Por eso nosotros no podemos salir y vengarnos y tomar justicia por nuestra propia cuenta. Hay que darle lugar a la ira de Dios. Hay que darle lugar a la justicia, a los que están puestos para esto. Y por la falta de seguir este mandato es que mucha gente se desespera y hace
Y en vez de arreglar la situación, ¿qué pasa? Se empeora. Pero la Biblia dice, demos lugar a la ira de Dios. Entonces la segunda cosa que le podría pasar a un ladrón era que terminara muriendo, era que terminara perdiendo su vida. La tercera, el tercer punto que tenemos hoy es la esclavitud, ¿no? La esclavitud, y el versículo 22 en la parte final dice así: el ladrón hará completa restitución, y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. El ladrón hará completa restitución, y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. La tercera cosa que le podía pasar a un ladrón como castigo en medio del pueblo de Israel era que fuese vendido como esclavo. Esta parte final del versículo 3 dice que el ladrón debía pagar de sus bienes la restitución acordada, pero que si no tenía dinero suficiente para pagar, ¿qué decían? Perdonémosle, pobrecito, no tiene ni con qué, ¿sí? No, la Biblia dice que entonces sería vendido como esclavo por hurto, para resarcir lo que se robó, para que él pueda pagar lo que se robó. Y eso es muy interesante, mis hermanos. Recordemos que esa restitución, en muchos casos, era 5 bueyes por cada buey que se robaba. Imagínense usted, se robó 10 bueyes, tiene que pagar 50, mis hermanos. Y este es un precio muy caro, hermanos. ¿Dónde consigue unos 50 bueyes con el valor de un buey en ese tiempo? Esa era una de las cosas más terribles, ¿no? Esa multa que se le ponía al ladrón. Y si nosotros vemos en la legislación de Israel, esta era una de las razones por las cuales una persona realmente podía quedar como esclava. Recordemos que hemos visto que entre el pueblo de Israel no se podían vender como esclavos, ¿cierto? Pero ¿por qué algunos terminaban siendo esclavos? No simplemente un siervo, sino un esclavo en toda la extensión de la palabra. Porque la Biblia daba algunas razones por las cuales las personas podían llegar a tener esta situación. Una de ellas era el robo, ¿cierto? Un ladrón, para poder pagar sus 50 bueyes o lo que fuera, podía venderse como esclavo, para que de ese precio pudieran pagar el robo que él había cometido. Imagínense ustedes unas cosas de estas, quedar esclavo, tal vez de por vida, por esta situación. Me llama la atención en este tercer punto, el hecho de que la Biblia haya registrado aquí que el ladrón debía responder por el robo, así no tuviera con qué. Porque esto nos dice mucho de la justicia de Dios. Todas estas leyes, recordemos que manifiestan la verdadera justicia, la justicia de Dios, no como el humanismo de hoy en día, que se apiada del ladrón y dice, tranquilo, no pague, ¿cierto? Y nadie pagó, y se lo robó y listo. En la actualidad es normal que alguien que robe sea detenido, lo encierren por cierta cantidad de tiempo en una cárcel, ¿cierto? Con todos los gastos pagos, y finalmente no tenga que pagar ni un peso de lo que se robó. Y eso es triste, mis hermanos. La pregunta es si eso se le puede llamar justicia. Una persona que roba y que no tiene que pagar nada. En muchos de nuestros países, contratistas se roban la plata del dinero del Estado que nosotros, los contribuyentes, damos. Hay corrupción, personas en actos violentos destruyen todo, ¿cierto? Y al final, cuando son capturados, la pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el pago por esa situación? ¿Quién paga todo esto? ¿Cuántos de esas personas están dispuestas a restituir? ¿Cuántas veces la ley sencillamente los deja libres y ya? Y si ellos no pueden pagar, mis hermanos, si ellos dicen, ya nos comimos la plata, ¿qué se les pone a hacer para que restituyan la nación, para que reparen el daño? ¿Qué se les pone a hacer? Absolutamente nada, ¿cierto? En muchos casos, como decimos hoy en día, esa plática se perdió. Y eso es triste. Eso es algo que no pasaba en la nación de Israel. A usted le robaron 5 bueyes, le van a reponer sus 5 bueyes, ¿cierto? Le van a reponer 50, tranquilo, ¿cierto? Antes había el que deseaba que lo robaran, ¿cierto? Pero podíamos pasar toda la mañana hablando de los crímenes de las personas que roban en nuestra nación o todas estas cosas. Y hablar de crímenes o de pecados ajenos es hasta gustoso para el hombre pecador.
Pero la Biblia nos está hablando es a nosotros, ¿cierto? A nosotros, los que estamos hoy escuchando esta predicación, los que Dios nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, a la iglesia. Recordemos que estos son mandamientos para la iglesia, para el pueblo de Israel. La Biblia nos está enseñando dos cosas básicas. La primera es que no debemos apropiarnos de nada de lo que pertenece a otra persona sin permiso ni derecho. No podemos apropiarnos de lo que pertenece a otra persona. Y en este pecado se pueden encerrar muchos otros pecados, ¿cierto? En este pecado podemos hablar de la codicia, podemos hablar del adulterio. ¿Cuántas veces un hombre casado está deseando la mujer de su prójimo? Como le pasó a David, ¿cierto? Que codició a la mujer ajena y terminó incluso matando a un amigo y a uno de los generales más buenos de su ejército por causa de su codicia. En este pecado se ven muchas cosas. La gran cantidad de nuestros pecados parten de esa codicia necia, de estar deseando lo que no es nuestro, de poner nuestros ojos en lo que no es nuestro. Somos de lo más ingratos, nuestro corazón es desagradecido, generalmente no valoramos lo que Dios nos da, vivimos quejándonos y deseando lo que otros tienen, suspirando por lo que tienen los demás y en muchos casos envidiándolos y sintiendo en nuestro corazón un poco de resentimiento, porque tal vez la vida, porque Dios no nos dio todo lo que le dio a otra persona. Y esa es la realidad, mis hermanos. Dios en estos versículos que estamos hoy estudiando nos está enseñando que no debemos apropiarnos de nada de lo que pertenece a otra persona, no debemos codiciarlo, no debemos nosotros estar mirándolo con codicia, con deseo, con envidia, mis hermanos. Hay quienes roban con violencia, ¿cierto? Pero también hay quienes lo hacen sin violencia. Pero con violencia o sin violencia, el robo es el robo. Engañar, por ejemplo, vamos a hablar de algunos casos muy comunes entre nosotros, las personas del común. Vemos que hay muchas formas en que podemos robar, ¿no? Y vamos a hablar de algunas de ellas. Una de ellas es engañar a una persona acerca de nuestra condición para apoderarnos de una ayuda, ¿cierto? Hay personas que mienten acerca de su condición para apoderarse de alguna ayuda, de algún beneficio, y eso es robar, ¿cierto? Engañar a las personas para recibir un beneficio, eso es robar, ¿cierto? En muchos casos beneficios gubernamentales, subsidios, cosas que nos pueden estar dando y nosotros fingir una situación que no es la real para poder apoderarnos de esa ayuda. Eso es injusto y es un robo, ¿cierto? Estamos tomando algo que no nos pertenece. Podemos hablar de muchos otros casos como, por ejemplo, el no pagar los impuestos, ¿cierto? Hay personas que roban energía o que roban agua, ¿cierto? Eso es injusto, eso se llama robo. Quedarnos con lo que no es nuestro, muchas veces en medio de un préstamo, nos prestaron un libro, nos prestan no sé, cualquier cosa y nos quedamos con lo que no es nuestro, pues eso es robo, obviamente. Estamos hablando de casos donde nosotros somos conscientes y lo hacemos mal. Hay situaciones donde nos prestan dinero y no tenemos con qué pagar, ¿cierto? Pues en ese caso, pues tiene usted que llegar a poder algún día y en ese momento lo paga. No se trata de hacer sentir mal al que está en una mala situación, no. Se trata de que nosotros debemos ser responsables y si nos prestaron un libro, un objeto, cualquier cosa que sea nuestra, debemos nosotros devolver al dueño. Debemos nosotros ser justos en nuestras acciones, si no, pues entonces sería un robo, ¿cierto? No es que si usted se demora es porque es un ladrón, no. Si usted está en una situación difícil, pues es obvio. Pero si usted ya pasa la situación difícil y sigue en la situación, se quedó con lo que no es suyo, pues obviamente es necesario que lo devuelva. Dios nos está hablando y nos está diciendo, seamos honestos. Si nos pagan por un tiempo trabajado, porque recordemos que hay diferentes formas de trabajo y diferentes pagos hoy en día, ¿no? Hay unos que les pagan por tiempo trabajado, les pagan por 8 horas de trabajo. Si nosotros con nuestras artimañas o aprovechando que el jefe no está, pues sencillamente nos robamos un poco de ese tiempo, dejamos de trabajar un poco de ese tiempo, hacemos que estamos haciendo pero no estamos haciendo realmente, pues entonces estamos robando algo que ya nos pagaron por ello o que nos van a pagar por ello. Estamos robando, ¿cierto? Y eso es importante, nosotros debemos considerar, eso es injusto. Puede que el dueño no se dé cuenta, el jefe no sabe, pero nosotros no estamos aportando lo que deberíamos para la empresa.
Nos pagaron por un servicio de 8 horas y estamos trabajando 5, estamos trabajando 6. Entonces, eso es importante. Ahora, hay otros que les pagan por servicio, ¿cierto? Por servicio cumplido. No tiene nada que ver con obras, perdón, con horas laborales, ¿cierto? Sino con servicios. En ese caso, pues, no prestar el servicio por el cual le pagaron como debería ser, pues es obviamente eso es robo. Entonces nosotros debemos darnos cuenta, porque en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en la forma en que nosotros administramos nuestro tiempo, muchas veces estamos cometiendo injusticia. Dañar la propiedad ajena y no restituir es robo, ¿cierto? Hay personas que dañan algo y no lo restituyen. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que ser justos. Hace un tiempo un hermano rompió una silla de la iglesia. No supimos quién la rompió, pero él vino y dijo, pastor, yo rompí la silla. Al poco tiempo trajo una silla nueva. Y eso es bonito, mis hermanos. Eso es un cristiano. Así debe actuar un cristiano. Un cristiano tiene que ser responsable y decir, yo dañé, pues yo la traigo. Miren, ni siquiera me dio la plata para que yo la comprara. No, él mismo fue y la compró. Eso está bien. Mis hermanos, eso es parte de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no es solo cantar bonito y decir la confesión de fe y tener en nuestra casa el certificado del bautizo. No, ser creyente es manifestar que Dios nos ha salvado y que Dios nos ha cambiado el corazón, que somos personas nuevas en Cristo. La Biblia nos dice de esa manera. Dice que los demás tienen que ver la justicia de Dios en nosotros y glorificar a Dios. Esto es parte de nuestra vida, mis hermanos. Estamos llamados a ser honestos. Si dañamos algo, debemos reponerlo, restituirlo. Todo lo que implique apropiarnos de algo que no es nuestro, sin permiso ni derecho, es robo. Todo lo que implique apropiarnos de algo de lo que no tenemos derecho ni permiso, pues es un robo. A cada uno, como mayordomos, Dios nos entregó algo. Y no debemos estar codiciando lo que no tenemos. Debemos administrarlo sabiamente. Lo que se nos ha entregado es para administrarlo sabiamente. Si lo administramos sabiamente, nos va a rendir, nos va a alcanzar, vamos a poder disfrutar con ello y Dios nos va a bendecir, nos va a ayudar, porque estamos haciéndolo como Él manda. Cada uno de nosotros somos mayordomos, Dios nos ha entregado algo. La pregunta es, ¿quién nos ha entregado Dios? Muchas veces por estar mirando lo que no nos ha entregado, pues descuidamos lo que sí nos entregó. Mis hermanos, hay personas que con muy poco hacen mucho. Nosotros tenemos que aprovechar lo que Dios nos dio. Debemos amar lo que Dios nos dio, agradecer lo que Dios nos dio, aprovecharlo y no estar codiciando lo que no es nuestro. Otra cosa que podemos aprender de todo esto que hemos visto es que el Señor en estos pasajes nos hace responsables del daño causado. Nos llama a reparar el mal que causamos en una justa proporción. Entonces, es cierto que nosotros muchas veces podemos terminar causándole daño a las cosas de nuestro prójimo sin querer, ¿cierto? Sin ser esa nuestra intención, pero finalmente nosotros lo dañamos. Si hemos dañado, si no obramos bien, ¿cierto? Si causamos un daño a nuestro hermano, a nuestro vecino, a la persona que nos ayudó, pues entonces repongámoslo en su justo valor. Hagámoslo bien, ¿cierto? Hagámoslo bien. Hagámoslo de tal manera que la persona quede realmente resarcida, que ese daño que se cometió realmente quede subsanado. El creyente debe apartarse de toda clase de robo y debe ser honesto para hacer lo que es justo y responsable para corregir lo que se hace mal. El que no es creyente y me está escuchando hoy, pues Dios le está llamando al arrepentimiento. Recordemos que en Cristo Jesús nosotros podemos tener perdón, tanto creyentes como no creyentes. La Biblia dice que Jesucristo vino a este mundo a poner su vida en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él vino a pagar la cuenta de nosotros los pecadores. Así que si hay una persona allí que me esté escuchando, que no tenga a Cristo, que no sea creyente, hoy la palabra de Dios les está llamando al arrepentimiento, a que nos apartemos de todo pecado, incluyendo el robo. Mis hermanos, el robo es pecado y eso lo hace un mal negocio, ¿cierto? Eso es lo que hace mal negocio al robo. El robo es pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que hace verdaderamente mal negocio al pecado.
Una persona puede apoderarse de una suma suficientemente grande y decir, salí victorioso. Sí, pero la realidad es que eso es pecado, que la vida en esta tierra es pasajera y que un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Lo que la Biblia nos enseña es que debemos apartarnos de esos pecados, que debemos pedir perdón a Dios por todo aquello que hemos robado, hemos sido injustos contra nuestro prójimo y con lo que lo hemos dañado, mis hermanos. El creyente hoy a través de esta palabra debe arrepentirse si su corazón le ha llevado a hacer cosas injustas contra su prójimo y le ha afectado. En la cruz de Cristo podemos limpiar hoy nuestro pecado. Solo en Jesús un hombre puede ser libertado verdaderamente del pecado. No solamente del robo, sino de cualquier pecado, mis hermanos. El apóstol Pablo escribió a los Efesios. Y cuando le escribe específicamente a la iglesia, a los que estaban convirtiéndose en ese tiempo allí en la iglesia de Éfeso, y los amonesta para que abandonen el robo. Y les da una solución muy salomónica. Si nosotros miramos Efesios capítulo 4, versículo 28, el texto dice así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Me parece muy interesante esto que el apóstol dice. Él dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Esta debe ser la actitud de un creyente en el pueblo de Dios. Si queremos ser honestos, debemos trabajar. No hay de otra, ¿cierto? Si queremos ser honestos, debemos trabajar. El trabajo no es un castigo, como algunos dicen, es una bendición. Debemos nosotros amar el trabajo e inculcar a nuestros hijos el deseo de trabajar, ¿cierto? Nosotros debemos ser de los que les gusta trabajar. Y nuestros hijos tienen que aprender ese precioso deseo de trabajar, mis hermanos. Hoy en día, desgraciadamente, ocurre algo que es muy contrario a lo que estamos enseñando en esta predicación. Y es que los padres muchas veces no inculcan ese valor a los hijos del trabajo. Desgraciadamente, los padres que han tenido que trabajar mucho piensan que eso ha sido terrible para sus vidas y muchas veces dicen, yo quiero que mis hijos no tengan que sufrir lo que yo sufrí, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sufrió usted? Pues trabajo. Pero es que el trabajo es parte de la vida, ¿cierto? Trabajo es parte de la vida. Y lo bueno para sus hijos no es que no tengan que trabajar, lo bueno para sus hijos es que trabajen. Padres, si ustedes son de los que hacen todo en la casa y de los que tienen a sus hijos como reyes y que no los dejan ni lavar un plato, pues créanme que están haciéndolo mal, ¿cierto? Porque cuando ellos crezcan, no van a querer hacer absolutamente nada. Cuando ellos crezcan y usted les diga que vaya a la tienda o que lave la loza o que haga esto o aquello, no van a querer hacer nada. No los estamos así educando para trabajar. Nuestros hijos desde pequeños deben aprender que tienen labores en la casa, que tienen algo que hacer. Eso es importante. Tienen que hallarle sentido y valor al trabajo. Tienen que hallarle el gusto, mis hermanos. El trabajo honesto nos permite ganarnos el sustento e incluso nos da el privilegio de ayudar y compartir a otros. Es lo que dijo el apóstol Pablo allá en la cita que acabamos de leer. Él dice para que tengan lo suficiente y puedan compartir con los demás. Qué bonito es que nosotros pensemos de esa manera. Pensemos en compartir. Pensemos en poder ayudar, en poder apoyar al que está en necesidad. Qué bueno que sea nuestro lema, ¿cierto? Que esa sea nuestra razón de ser, que enseñemos a nuestros hijos desde ya a administrar sus finanzas, a ahorrar, que enseñemos a nuestros hijos desde ya el amor por la vida laboral. Mis hermanos, eso es bueno, eso es importante. Qué tristeza hoy en día tanta pereza en medio de la gente. Qué tristeza hoy en día la gente quejándose por el trabajo. Mis hermanos, el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Hoy, cuando muchos ven que sus trabajos se han perdido, ahora se están dando cuenta que aquello por lo que tanto se quejaban era una bendición. Hoy en día hay muchas personas anhelando el trabajo. Mis hermanos, tenemos que aprovechar. Usted está trabajando, dele gracias a Dios y aproveche ese trabajo. Hágalo con juicio, hágalo con deseo, hágalo con ganas, porque eso es lo que Dios le dio para proveerle a su familia. Nosotros como creyentes debemos trabajar y ayudar. No codiciar, no estar codiciando lo de los demás ni estar robándole a nadie. Debemos nosotros más bien ayudar.
Que nuestro dinero sirva para la extensión del reino, que nuestro dinero sirva para la gloria de Dios, para la ayuda a nuestro prójimo, pero también para nuestro sustento, para nuestro deleite, nuestro gozo, que como dice Eclesiastés, podamos gozar del fruto del trabajo por el cual nos afanamos aquí en la tierra. Les invito, hermanos, a que pidamos hoy perdón a Dios por nuestros pecados, que roguemos a Dios que nos haga personas honestas y nos haga responsables. Pidámosle a Dios que nos bendiga en nuestros trabajos. El que no tiene trabajo, roguémosle a Dios, pidámosle que nos conceda el trabajo. El que ha perdido su trabajo por medio de esta crisis, por esta crisis que estamos viviendo, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que podamos salir adelante, que podamos ser contratados en alguna empresa. Dios nos ayude. El Dios soberano nos permita a cada uno de nosotros ser honestos y responsables. El Salmo 51:10, me gusta esa frase que usa el salmista. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cada uno de nosotros debe pedirle a Dios, Señor, renueva un espíritu recto. Muchas veces nosotros no somos tan honestos como la Biblia nos pide. Muchas veces nosotros no somos tan justos como la Biblia nos pide. Somos injustos. Muchas veces nosotros queremos justicia para el ladrón, justicia severa. Pero para nosotros estamos clamando misericordia. Nosotros tenemos que clamarle a Dios y decirle, Señor, límpianos. Pon en nosotros un corazón recto, un corazón justo, un corazón que manifieste las leyes de Dios, un corazón que manifieste la justicia de Dios. Así que mis hermanos, oremos a Dios, pidámosle a Dios que nos limpie, nos perdone y nos ayude en nuestra vida. Les invito a que tomemos este tiempo para pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Amado Señor, gracias por esta palabra que tú nos has regalado hoy, Señor. Gracias por este mensaje que a través de estos versículos de la ley, lo que hacen es desnudar nuestro corazón, que muchas veces se ve sucio delante de la santa palabra, delante de la limpia y pura palabra de Dios. Gracias porque estos mandamientos exponen lo que realmente somos, nos dan entendimiento de nuestras acciones pecaminosas, de nuestros deseos, de nuestras codicias que son necias. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no hemos amado el trabajo. Perdónanos cuando no hemos valorado lo que tú nos has entregado. Señor, cuántas riquezas materiales y espirituales tenemos en Cristo. Cuántas riquezas tenemos con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra iglesia, con nuestros pastores, con las personas que están mentoreándonos en muchas áreas. Padre, muchas gracias por esas bendiciones que tú nos has dado. Perdónanos cuando no hemos aprovechado lo que tú nos das. Perdónanos cuando dedicamos nuestro tiempo a suspirar por aquello que otros tienen. Eso es una necedad. Perdónanos. Perdónanos cuando codiciamos, perdónanos cuando nos hemos quedado con algo que no es nuestro. Perdónanos, Padre. Queremos pedirte perdón. Queremos pedirte que nos limpies, que nos purifiques de esas codicias. Que como dice el salmista en este versículo, crees en nosotros, Dios, un corazón limpio. Que renueves un espíritu recto dentro de nosotros, Padre. Rogamos hoy por esa misericordia tuya, para que hagas nuestro corazón, Señor, un corazón que glorifique tu nombre. Un corazón que ayude al prójimo, un corazón que anhele, Señor, poder servir. Te lo pedimos, Padre. Límpianos de la codicia, límpianos del robo, límpianos de todo aquello que es injusto y que hace daño a nuestro prójimo. Y ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Te damos muchas gracias por tu misericordia y tu bondad. Queremos hoy orar por la situación económica de nuestro país. Mira cuántas personas se han quedado sin trabajo. Personas honestas, personas que han trabajado y han dedicado su esfuerzo a las empresas, pero que en situaciones como estas han quedado sin empleo. Rogamos por cada uno de ellos para que en medio de toda esta dificultad, Dios mío, ellos puedan volver a tener sus empleos. Rogamos por esas familias que están pasando necesidad y pedimos para que tú les proveas a cada uno. Que nos ayude, Señor, nosotros como iglesia, a colaborar, a ayudar, a poder servir a aquel que está en necesidad. Te pido por cada uno de los creyentes que cada uno de nosotros podamos tener nuestro sustento y podamos, Señor, cumplir con nuestras responsabilidades. Que podamos nosotros, cada uno de nosotros, tener el gozo, la alegría de poder ser justos en nuestra manera de vivir en la economía. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos también ayúdanos a crear a nuestros hijos con ese valor precioso, con ese deseo de ser diligentes, trabajadores, Dios mío. Que podamos levantar hijos para tu gloria, Señor. Hijos que manifiesten la obra de Cristo en sus corazones. Te damos muchas gracias, te adoramos hoy en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.